Buenas tardes, hermanos, amigos. Estamos otra vez acá con la intención de compartir la palabra del Señor, de ver lo que es importante. Y hablando de eso, justamente nos toca un pasaje muy lindo, muy llamativo, en donde nos encontramos justamente con Jesús diciéndonos qué es lo que realmente importa. Habíamos terminado la parábola, la llamada parábola del buen samaritano, y ahora en el capítulo 10, en el versículo 38, nos tocaría ver una escena que nos pinta Lucas, que nos pone acá, incluyéndolo en este relato, en donde tenemos que ubicarnos primero en tiempo y en lugar, en tiempo y espacio, para poder entender un poquito cómo encuadrarnos en la cronología de la historia. Primero dice el versículo 38, leo todo el pasaje: aconteció que yendo de camino, Jesús entró en una aldea, no nos dice el nombre de la aldea, la vamos a inferir después por lo que sigue relatando, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Bien, sabiendo por los relatos que tenemos tanto en Mateo, tanto en Marcos como en el Evangelio de Juan, sabemos que María y Marta eran dos hermanas que a la vez tenían un hermano que se llamaba Lázaro, el cual en el Evangelio de Juan se relata un hecho impresionante que fue uno de los milagros más impactantes que Jesús realizó, que fue la resurrección de Lázaro. Sabemos que estas dos hermanas vivían en una aldea llamada Betania. Entonces vamos primero tratando de ubicarnos en el dónde Jesús está, en dónde ocurre esta escena tan importante y tan profunda. Dice que yendo de camino entró en una aldea. Bueno, ahora le podemos poner nombre a esa aldea. Esa aldea era Betania. Betania era una aldea que estaba cerca de Jerusalén, aproximadamente a 3 kilómetros. Estaba en la ladera oriental del Monte de los Olivos, muy cerca. Y era una zona de producción de dátiles y de higos. Por eso Betania significa casa de dátiles o de higos, justamente. Hoy es una aldea, digamos, bastante insignificante y pobre, aunque sí hay producción de higos y de olivos y de granada. Y hoy se llama El Azariyeb o Lazariyeb, que significa ciudad de Lázaro. Existe hoy, es un poblado. Entonces nos ubicamos ahí. El problema es justamente cuando nos ubicamos en Betania, que estaba cerca de Jerusalén, es decir, en la provincia de Judea, es que tenemos un tema con la cronología de la historia de Lucas. Porque en los capítulos anteriores nos había dicho que Jesús había comenzado su viaje hacia Jerusalén, su último viaje hacia Jerusalén, es decir, comenzaba el viaje que iba a culminar con el sacrificio de la muerte de Jesús y su sacrificio en la cruz. Entonces, si nos ubicamos ahora que Jesús está en Betania, en casa de María y de Marta y de Lázaro, quiere decir que Jesús está en Judea, ya cerca de Jerusalén. Entonces estaría pronto a morir. Sin embargo, si vamos unos capítulos más adelante, varios, en el capítulo 17, versículo 11, lo encontramos a Jesús yendo a Jerusalén, continuando el camino a Jerusalén, pero Jesús estaba al sur de Galilea o al norte de Samaria, porque dice, fíjense, yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea, dice el versículo 11 del capítulo 17 de Lucas. Entonces ahí es donde a veces podemos llegar a tener un pequeño problema cronológico en el relato de Lucas. Porque si Jesús iba a Jerusalén y lo encontramos ya cerca de Jerusalén y después, 7 capítulos adelante, lo encontramos otra vez al norte de Samaria, entre Galilea y Samaria, al sur de Galilea, es donde muchos encuentran inconsistencia en el relato de Lucas. La salida, y que ya creo que lo habíamos visto en algún momento, la salida explicativa a este hecho, es que ese viaje que Jesús comenzó después de la transfiguración, donde él dice que, puso su rostro para ir a Jerusalén, ya se dispuso
hacer ese viaje que iba a terminar con su sacrificio en la cruz, no fue un viaje único y cronológico que empezó en Galilea y terminó en Jerusalén, sino que él ya se había dispuesto en su corazón que todo lo que hacía ya era la última vez que lo hacía. Entonces desarrolló un gran ministerio, por mucho tiempo un gran ministerio, incluyendo el envío de 70 de sus discípulos a predicar en las zonas de Galilea y alrededores. Él mismo predicó, pero como todo buen judío, cada vez que había una fiesta, él concurría a Jerusalén a la celebración de la fiesta, porque había que concurrir a Jerusalén para celebrar la fiesta. Entonces, la mayor parte de los intérpretes lo ubican a Jesús en este hecho, según el relato de Juan. Fíjense, el Evangelio de Juan capítulo 10 nos dice, capítulo 10, dice que se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación y era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y en el capítulo 11 ya nos habla de Betania y de un suceso que termina en la muerte y la resurrección de Lázaro. Entonces muchos intérpretes consideran que este hecho de Lucas, esta narración que Lucas pone acá tan importante, es justamente en esa ocasión, cuando Jesús fue en diciembre, en invierno. Dice que era invierno, la fiesta de la dedicación se celebraba en diciembre. No vamos a explicar lo que era la fiesta de la dedicación, tal vez en otro momento, pero se celebraba en diciembre y Jesús murió en Pascua, la Pascua siguiente, es decir, 4 meses después, cerca de lo que para nosotros sería abril, en el mes de Nisan, que sería el primer mes del calendario judío. Entonces es evidente que Jesús vino a la celebración de la fiesta de la dedicación, es lo que muchos interpretan, la mayoría interpreta, y después Jesús volvió a continuar con su ministerio en Galilea, y volvió a retomar el viaje de Galilea, que no era un viaje de ida, simplemente una transición, sino que ese viaje implicaba el final y el desenlace de su ministerio. No sé si me explico, pero es lo que la mayoría de los estudiosos hacen como interpretación. Entonces tenemos el lugar, sabemos que estamos en Judea, a 3 kilómetros de Jerusalén. Podemos ubicarnos en tiempo, cronológicamente, en diciembre, 4 meses antes de su sacrificio, de su muerte. En diciembre, durante la fiesta de la dedicación, Jesús viniendo con sus discípulos y con gente que le seguía, entró en Samaria porque evidentemente, y según el relato de Juan, en Juan 11, Jesús era muy amigo de estos 3 hermanos, tanto de Marta, tanto de María y de Lázaro. Ahora fíjense un detalle. Entonces, primer punto, nos ubicamos en lugar y nos ubicamos más o menos en tiempo. Por lo menos hacemos una inferencia, porque el texto no nos dice nada, no nos dice ni el lugar ni el tiempo. Estamos tratando de hacer inferencias, de armar el contexto en base a los otros textos. Fíjense un detalle. Dice que entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Fíjense que es Marta la que lo recibe. Era la casa de Marta en donde Jesús se hospeda o es invitado a esta comida. Y es llamativo porque, o por lo menos eso también nos dejaría inferir y nos dejaría imaginarnos, según las costumbres de ese entonces, que si Marta era la dueña de casa, entonces muchos dicen significa que Marta era viuda y había acogido a sus 2 hermanos menores, a Lázaro, y tal vez María era su hermana menor y Lázaro era el varón. Esas son vuelvo a repetir, son inferencias, son interpretaciones posibles y que tienen su valoración. Ahora el texto no lo dice, ¿no? Si uno encuentra algún otro tipo de detalle, es válido de alguna manera porque el texto no lo dice. Pero en función a los que saben de la costumbre, del contexto, los que han estudiado la geografía y los que han estudiado y tratado de armar la cronología de la vida de Jesús, es la mejor manera que han hallado para que podamos entender esto. Bien, entonces entra y es Marta la que la recibe a Jesús. Dice que una mujer llamada Marta le recibió en su casa, significa que lo invitó, le recibió. Implicaba que Marta aceptaba a Jesús como maestro, creía en él, por eso lo invitó. Bien,
esta tenía una hermana. Fíjense que la protagonista en la casa es Marta, la que tiene que agasajar, la que tiene que presentar la mejor imagen en cuanto al servicio de hospedaje, es la responsable de la casa, es Marta. Y Marta tenía una hermana, evidentemente menor, la cual se sentó a los pies de Jesús y oía sus palabras. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose le dijo: Señor, ¿no te da cuidado de mí porque que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Fíjense que en este relato Lázaro no aparece. Y tampoco Lucas nos hace notar que había otras personas. Evidentemente no estaba Jesús enseñando y María sentada a los pies sola. Como siempre, cuando Jesús venía, andaba con sus discípulos y además había otra gente del pueblo, del barrio, que vendría enterándose, vendrían a oírle. En esa ciudad, en ese pueblo, en esa aldea llamada Betania, había otro personaje que había sido sanado por Jesús de la enfermedad llamada lepra. Se llamaba Simón y vivía en esa ciudad. Después Juan tiene el relato y también tiene el relato Mateo y Marcos, en donde Simón invita a Jesús y va a Jesús también a una comida en honor a él, que le hace Simón. Así que tal vez estaba Simón y tal vez habían otras personas. Pero yo lo que quiero y tenemos que entender cuando vemos este pasaje tan corto, pero tan profundo, porque nos dice una verdad muy importante, es que justamente lo que está tratando de hacer Jesús es poner foco en esa enseñanza y no en el resto. Por eso Lucas no nos da el detalle ni del nombre de la aldea, ni nos da muchos más detalles. Pasa directamente al evento, a lo que él quiere resaltar. Y nos pone a dos personajes, simplemente. El resto los ignora. Dos personajes, bueno, tres con Jesús. Jesús es el protagonista. Y después está Marta, que teóricamente es la anfitriona, y su hermana María. Nada más. El resto lo tenemos que inferir, lo tenemos que imaginar, lo tenemos que suponer, porque evidentemente había otro contexto. Entonces, entra Jesús y Jesús comienza a enseñar, a hacer lo que siempre hacía. Jesús enseña. Y mientras Jesús enseña, no es que estaban a la mesa, no tenemos que imaginarnos a Jesús sentado a la mesa, semi acostado, semi recostado, y como en el caso de María, la otra María llamada la Magdalena, que tampoco se sabe si era esa, pero bueno, esa otra mujer, la pecadora, la que era prostituta y que entró en la casa de Simón el fariseo, y mientras Jesús estaba sentado a la mesa, es decir, semi recostado, vino por detrás y tocó los pies de Jesús. Esa no es la misma imagen, acá no está sucediendo lo mismo. Jesús está enseñando y la comida no está servida porque vemos que María la está preparando. Entonces, Jesús está enseñando, puede ser que esté de pie, evidentemente estaba más alto. Y la costumbre era que los alumnos se sentaban en el suelo. Así que este es el panorama que vemos. Jesús enseñando, como tantas veces sucede en los relatos evangélicos, tenemos a las personas sentadas escuchando en señal de respeto y atención al que reconocen como maestro. Y no nos tenemos que imaginar que Jesús estaba a la mesa y María vino por detrás, como el otro relato en la casa de Simón el fariseo. ¿Me explico? Bien. Entonces, nos encontramos con esta escena y por el otro lado hace y remarca Lucas que Marta estaba, y era la encargada, se preocupaba por la cena que tendría que servir, no solo a Jesús, sino a sus discípulos y a bastantes personas. Por eso había mucho para hacer. Fíjense cómo lo describe. Dice, Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Muchos quehaceres. Había mucho para hacer. Había mucho que preparar.
Y estaba fantástico lo que Jesús enseñaba. Era buenísimo el hecho de que Jesús esté en esa casa enseñando. No estaba en cualquier lado, estaba en mi casa. Por eso decía Marta, yo quiero hacerle el mejor agasajo a Jesús. Y se empezó a preocupar demasiado porque evidentemente la situación la sobrepasaba. Entonces, cuando mira a su hermana, ve que su hermana menor está sentada, seguramente junto con los demás personas que estaban escuchando a Jesús, embelesadas, concentrada en cada palabra que decía el maestro. Y hay un detalle también que marca la mayoría de los intérpretes, que dice que en el versículo 39, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies de Jesús y oía sus palabras. Entonces, cuando María ve esa escena, viene a Jesús ya exasperada, digamos, molesta porque la situación la sobrepasó, el estrés, la circunstancia del momento, la cantidad de cosas que tenía que hacer, el tiempo no le daban, y ella se sintió sola, se frustró. Y fíjense, vino hasta donde estaba Jesús y le dice: Señor, ¿no te importa que mi hermana me dejó sirviendo sola? O sea, haciendo todo el trabajo de cocinar y de servir sola. Pero hacen hincapié en esto, que el verbo dejar está en pasado. Dice, me dejó sirviendo sola. La mayor parte de las escrituras traducen me deja servir sola, pero en realidad la idea es que me dejó. Es decir, María comenzó ayudándole y cuando empezó Jesús a enseñar, María dejó de ayudar a Marta y se sentó a escuchar a Jesús. Y es un poquito, hacen hincapié en eso para contrarrestar la idea de que María simplemente estaba, como vieron, llena de luz y como si estuvieran arriba de una nube escuchando lo que Jesús decía, y era una chica que no quería hacer las cosas y no quería ayudar. La realidad indica que María habrá estado preparando las cosas con Marta y en algún momento cuando Jesús empezó a enseñar y todos se sentaron, María se sentó. Porque dijo, yo esta no me la pierdo, porque cocinar y comer podemos comer mañana. Y vamos a cocinar mañana y vamos a tener que volverlo a hacer. Pero esta no me la pierdo, porque esta no la recupero más. Así que esa fue la intención de María. Ese fue el objetivo de María y eso es lo que lo preocupó a María. Listo, me siento y escucho. En cambio, Marta se centró y se preocupó en el servicio porque era su responsabilidad. Ella lo invitó a Jesús y después no le iba a servir una comida mal hecha o sin terminar o a qué hora o fuera de hora. Ella quería hacer lo mejor. Pero lo llamativo es que fue a Jesús a decírselo. No buscó a su hermano Lázaro. No buscó a otra persona o haberla llamado a María y acá vemos un poquito también lo que era la costumbre, ¿no? La mujer, el papel de la mujer y el rol de la mujer era servir, era lo más normal y era aceptado, no se consideraba como un agravio, no se consideraba como un menoscabo. Cada uno tenía un rol y la mujer tenía ese rol de servir al hombre que trabajaba duro en el campo, venía cansado y lo servía. Hoy tiene otras connotaciones, hoy es como que, bueno, la situación es muy diferente. Entonces a veces cuando se plantean estas escenas, se notan y a veces exacerban también una realidad que es un poco agresiva hacia la mujer, ¿no? Así que Marta acepta su rol y lo quiere hacer bien y le dice a Jesús, como en ese momento Jesús ocupaba el rol del principal de la escena y de la casa, en ese momento le dice, maestro, ¿no te importa que me dejó sirviendo sola? Y le dice, dile pues que me ayude. Bien típico de hermanos que van, vieron, con el papá, se acusan, decirle papá esto que lo otro, mamá que esto que lo otro. Así que fíjense que yo creo que fue un arrebato producto del estrés y producto de la desesperación y la frustración que sentía Marta. Así que Jesús le respondió y le dijo, ay, Marta, Marta. Fíjense que le repite, ¿no? Marta, Marta. Se lo dijo con cariño, se lo dijo como diciendo,
ay, qué macana que estás en esa situación. Afanada y turbada, ¿no? Estás angustiada y estás fuera de tu cabal, de tu centro. Dice, estás afanada y turbada con muchas cosas. Yo no sé qué tanto estaría haciendo, pero evidentemente quería preparar un banquete grande. Y bueno, las señoras que cocinan y las personas que cocinan, que tienen que llegar a cocinar para muchos y que tienen que llegar a un horario con comida con alguna receta complicada, pueden llegar a entender a la pobre Marta en qué se habían metido. Aparte era el maestro el que estaba, ¿no? Y le dice, estás afanada y turbada con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Solo una cosa es necesaria. Y María la eligió. Y esa cosa que eligió María no le será quitada. Primero tenemos que ver qué es esa cosa tan necesaria. ¿Qué estaba haciendo María, que dice que ella eligió, o dice escogió la buena parte? Digamos, había dos partes y escogió la buena parte. La otra no es tan buena. La buena parte, la que es importante. Porque fíjese, le dice una cosa. El contraste, Marta, estás afanada con muchas cosas, pero una cosa es importante. Entonces, y María escogió esa cosa. ¿Qué había hecho María? ¿Por qué Jesús dice que María escogió la buena parte? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cuál era esa buena parte? ¿Qué estaba haciendo María? Escuchando y absorbiendo la palabra del Señor. Alimentando y centrándose en lo que iba a significar y cosas que tenían que ver con la eternidad, cosas que tenían que ver con lo que iba a ser el resto de su vida en la tierra y el resto de la eternidad. Por eso no le será quitada. Cosas que tenían que ver con su salvación, cosas que tenían que ver con su relación con Dios. Esa era la buena parte, eso era lo importante. Y Marta, ¿cuál era la parte que Marta había, digamos, elegido o de alguna manera estaba ocupada, afanada y turbada, que tenía un montón de cosas? Y justamente las cosas que tienen que ver con lo pasajero, con lo de la tierra. Entonces, ¿por qué Jesús la reprende de alguna manera? Cariñosamente, pero la reprende a Marta, y la deja mal en público. Si bien Marta estuvo un poquito también fuera de lugar porque que quiso dejar a su hermana mal en público delante de todos y delante del maestro, el maestro la deja mal en público a ella. ¿Y qué es lo que estaba haciendo mal? ¿Había que preparar la cena o no? Había que preparar la cena. Si no se preparaba la cena, ¿quién comía? El problema no es lo que estaba haciendo Marta, sino cómo lo estaba haciendo y lo que esa actividad provocaba en Marta. En Marta, la actividad de agasajar al maestro, de servir al maestro, le provocaba afán y turbación, frustración, enojo. Ese es el problema. Ese es el problema. Marta, ¿qué tenía que haber hecho entonces? Tenía que haber cocinado y tendría que haber cocinado, por supuesto. Si no, ¿quién? Pero el problema es que como ella centró todo en las cosas de acá abajo, ahí Jesús vio el drama y dijo, acá hay que corregir algo. Fíjate este detalle. No importa si la comida sale bien o no. Jesús sabía que quedaba poco tiempo. Era buena la elección que hizo María. Aprovechá porque esto no se da de nuevo. Está el maestro en tu casa. Está enseñando. Ahora, fíjense cómo Lucas, si esa era la buena parte, ¿por qué Lucas no nos dice qué enseñaba Jesús? ¿Cuál era la buena parte para que nosotros también la podamos escuchar? Lucas no nos pone eso en el relato. No es lo que Lucas quiere relatar. Lucas quiere contarnos el hecho de la elección y el detalle que Jesús quiso enseñarle a Marta. A María no, porque María estaba ahí escuchando y todo lo que Jesús decía estaba bien, porque lo absorbía como una esponja. La protagonista es Marta. La que recibió a Jesús es Marta. La que se relata qué es lo que estaba haciendo es Marta. Y se relata su actitud, su sentimiento es Marta. Y la que recibe la enseñanza de Jesús es, a través de esta reprensión, es Marta. Entonces, todo el mensaje es para Marta,
Entonces pongámonos nosotros la camiseta de Marta y recibamos ese mensaje de Jesús. Dice Pablo a los romanos en el capítulo 8. Dice, porque los que son de la carne, los que son y viven en esta, simplemente para vivir en esta naturaleza pecaminosa y humana, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, de las cosas de acá abajo, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ese es el contraste. Una María ocupada y preocupada y absorbida y apretada por todas las cosas pasajeras, turbada como resultado, frustración, angustia. Y eso que estaba sirviendo al Señor, No era que estaba haciendo algo malo, estaba haciendo algo bueno, quería servir al Señor. Pero ese servicio no le traía paz para nada. En cambio, María simplemente estaba absorbiendo y ocupándose de lo importante. Es bueno siempre, por eso tenemos que hacer pausas en la semana, todos los días, y decir, Señor, a ver, un poquito ubícame, porque este mundo justamente nos quita el tiempo y nos va llevando y nos va llevando y nos va llevando y empujando a un ritmo tan frenético y por más que no querramos, aunque estemos sin hacer nada en cuarentena, en casa, el tema del celular, de las noticias, de las cosas que suceden, resulta que terminamos afligidos, angustiados y turbados. Y perdemos el centro, perdemos lo importante. Entonces es bueno hacer una pausa y centrarnos en lo importante. ¿En qué tiene que decirnos Jesús hoy? ¿Qué tiene que decirme a mi corazón, Dios, respecto de, no cosas etéreas, respecto de lo que me está pasando, respecto de lo que estoy viviendo, respecto de los problemas que estoy enfrentando, respecto de las necesidades que tengo? ¿Qué tiene que decirme Dios? Y eso lo podemos escuchar a través de su palabra, hablándonos a nuestro corazón en oración. Así que ese es el desafío. Y eso es lo que Lucas lo encontró. Recuerden que Lucas hizo una investigación y este relato surgió. Una vez estando, alguien le contó eso. Y Lucas dijo, esto lo tengo que escribir, porque es importante lo que Jesús le enseñó a Marta. Y por eso lo puso acá. Para nosotros, para que quede escrito para nosotros, para que nosotros tomemos esa enseñanza y la hagamos nuestra. Está bien que hay que hacer las cosas, no nos podemos sentar todo el día mirando el cielo, hay que hacer las cosas. El problema es cuando esas cosas nos absorben, y si nos empiezan a absorber es porque seguro que nos van a absorber. Para eso está diseñado este sistema. Tenemos que parar, mirar al Maestro y escuchar qué tiene que decirnos. Dios los bendiga. Nos vemos el próximo miércoles.